Con 7 grados centígrados, ya a las 6 de la mañana y 56 iniciamos la emisión de El Comercio TV, una señal de Televicentro. Me acompaña María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse, así también a quienes nos acompañan desde muy temprano en las mañanas. Como siempre, Robert, lo más destacado de la información. Y sobre todo, mandarles buena energía y positiva que tanto necesitamos. Aquí iniciamos. Provecho esta hora que la gran parte de los ecuatorianos está de desayuno. Así es, un cafecito caliente para iniciar su mañana y nosotros les contamos que la Organización de Estados Americanos, Robert, OEA, condenó los asesinatos políticos a candidatos que se han registrado en el Ecuador. Este pronunciamiento, María Mercedes, amigos, se dio desde Washington en medio de un acuerdo para la misión de observación electoral. Lo que ocurre en el Ecuador llega a instancias internacionales que ven con preocupación cómo políticos o candidatos son asesinados en el país. La Organización de Estados Americanos, OEA, desde Washington, se pronunció al respecto. Condenamos en ese sentido el asesinato del líder político y alcalde de la ciudad ecuatoriana de Manta, Agustín Impriaco. La democracia no puede permitir estos actos de violencia. También, tiempo atrás, asesinaron al candidato a la Asamblea Nacional, River Sánchez. La violencia se incrementa a menos de un mes de que los ecuatorianos ejerzan su derecho al voto en unas elecciones anticipadas que se dan luego de que Guillermo Lasso decidiera disolver la asamblea. A pesar de la situación de inseguridad que vive el país, la OEA enviará una misión de observadores internacionales. Hemos recibido la grata noticia sobre la decisión de la OEA de la designación como jefa de misión de observación electoral para las elecciones anticipadas 2023 a Isabel de Saint-Malo. La misión de la Organización de Estados Americanos contará con varios especialistas en distintas provincias que observarán lo siguiente. Como la Organización y Tecnología Electoral, Justicia Electoral, la participación política de las mujeres, indígenas y afrodescendientes, el financiamiento político, entre otros. Las y los observadores están desplegados en las provincias del país para seguir de cerca el desarrollo del proceso. Estas elecciones no solo deberán garantizar transparencia en su proceso, sino seguridad tanto de los candidatos como de los ciudadanos que acudirán a las urnas. Las elecciones de febrero pasado dejaron al menos 2 candidatos a la alcaldía asesinados y 1 gravemente herido, informó Valeria Navarro. Solo 17 de 221 alcaldes tienen custodia policial y hay 22 solicitudes en trámite. En un diálogo con el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Interior, pues la AME solicitó un cambio en el modelo de gestión, pues afirman que las bandas los amenazan con el fin de exigir espacios para poder operar. Representantes de la Asociación de Municipalidades. El temor se apoderó de la Asociación de Municipalidades porque las amenazas se ciernen, dicen, para que las bandas no tengan ninguna traba. Lo que están pidiendo son espacios para poder operar en algunos temas de administraciones. Lo que están pidiendo son, de vacunas. Los 3 gremios de los gobiernos autónomos descentralizados participaron en el Consejo de Seguridad, presidido por el primer mandatario en la gobernación, para exigir un cambio en el modelo de gestión, de acuerdo a los índices y las coyunturas de cada ciudad. Va a existir una mayor coordinación del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Si hay un problema que debe unirnos a los ecuatorianos, es la lucha contra la inseguridad. Que tiene que ver con puertos y obviamente tráfico de droga. Segundo, lo que tiene que ver con zonas de frontera. Y tercero, lo que tiene que ver con temas de minería ilegal. 17 de 221 alcaldes ya tienen custodia policial. Hay otras 22 solicitudes en trámite, de los cuales 12 se encuentran ya con seguridad de la Policía Nacional y tenemos 8 que están en trámite porque tenemos que entender que el policía es un fondo público. Entre las nuevas peticiones están los ediles de Lago Agrio, Esmeraldas, Quinindé, Muisne, Sucumbíos, Chone y Puerto López. Nadie quiere seguir expuesto y sin garantías. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.
Cerca del 40% de los miembros de las juntas receptoras del voto de Guayas se han capacitado. Hasta el momento en 7 puntos de la provincia. La multa por no asistir es de $45. Desde el 5 de julio se realizan las capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto en 7 puntos de atención en Guayas, de cara a los comicios anticipados. La capacitación incluso se va a realizar durante el día de la elección. La capacitación no toma más allá de 1 hora 30 minutos. Desde las 8 de la mañana se la realiza hasta las 5 de la tarde. Obviamente el día de las votaciones será un poco antes, pero también la estaremos dando. Son 64.840 personas que conforman las juntas receptoras del voto, los mismos ciudadanos que participaron en las elecciones anteriores, pero igual deben capacitarse. De no acudir, serán multados con $45. Y si un miembro de la Junta no asiste a su mesa, la sanción llega a $67.50. Hay personas que asisten por cumplir su deber como ciudadanos, pero también hay personas que asisten para evitar esa multa. Por otra parte, si asiste pero se retira el día de las elecciones, la sanción va del 11 al 30% de un salario básico unificado. Obviamente se les notifica previamente a todas estas personas. El proceso de notificación estamos ya casi superando el 40%. En total, hay 548 recintos electorales habilitados en la provincia. De no existir novedades en los centros carcelarios, el jueves 17 de agosto se realizaría el sufragio de los PPL sin sentencia y el viernes 18 el voto en casa. En esta mesa de seguridad, entre otras entidades, está la Policía Nacional, el Ejército, en fin. Eso será decidido y coordinado a través de esa mesa. Pero, insisto, todavía no llegamos a esa etapa de la fecha y estaremos atentos a cualquier coordinación o verificación que se deba hacer sobre ese proceso. El sábado 29 de julio será el primer simulacro nacional, informó Adriana Peralta. 7:03 en la mañana, los candidatos presidenciales intensifican sus campañas. Veamos un resumen. ¿Qué hicieron ayer? Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia, mantuvo un encuentro con estudiantes de una universidad en Guayaquil, donde destacó varias problemáticas que se suscitan en el Ecuador y que de llegar al gobierno implementará sus posibles soluciones sobre seguridad, educación, salud y economía. Por otra parte, el aspirante a la presidencia, Fernando Villavicencio, recorrió la provincia de Esmeraldas y se reunió con varios medios locales, donde mantuvo un conversatorio e indicó que su prioridad está en reforzar la seguridad de todos los ciudadanos. Adicional, mencionó que volverá a crear el Ministerio de Pesca y que sin duda Esmeraldas tendrá una subsecretaría para un mejor desarrollo en esta provincia. Mientras que el presidenciable Yacu Pérez este martes visitó la ciudad de Guayaquil, donde mantuvo una reunión con varios empresarios y dio a conocer su propuesta de construir un plan nacional de inversiones. Además, también destacó que la seguridad es un elemento importante para garantizar inversión en el Ecuador. Luisa González, candidata a la presidencia, se reunió con representantes comerciantes minoristas en la Federación de Instituciones Comerciantes del Guayas. Es así como la candidata indicó la importancia de conocer sobre el sector comercial y las realidades de los ciudadanos que laboran en esta actividad. Por otra parte, continuó su recorrido y mantuvo un encuentro con el personal de tropa de la Comisión de Tránsito del Ecuador y les aseguró que pondrá mano dura para acabar con la delincuencia en el país. ¿Qué implicaciones tiene el votar sí o no en la pregunta de la consulta popular sobre el Yasuní? En la siguiente nota lo revisamos. Este 20 de agosto, los ecuatorianos deberán pronunciarse por el futuro del Yasuní. La pregunta formulada es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Y lo que nos está diciendo es, ¿está de acuerdo usted con que el Yasuní no se explote nunca más? Eso es lo que se está diciendo, ¿sí? Y de ahí cada parte o cada elector va a tener que tomar su decisión.
¿Qué significa ahora votar sí? Que uno está de acuerdo en que ya no se explote más el Yasuní y entre este periodo de transición de 1 año a efectos de que toda la producción petrolera y todo el tema de extracción petrolera salga del Yasuní. Eso es lo que representa. Ahora, ¿qué pasa si se vota no? En este sentido, es que las actividades petroleras y el extractivismo en general se van a quedar en la zona con la misma política de extracción y sin ningún tipo de cambio. La pregunta tiene una palabra clave que hay que tomar en consideración. Esa es indefinidamente. Para siempre, el Yasuní protegido y sin extracción. Claro que esto de indefinidamente puede ser cambiado luego por la misma situación, es decir, presentarse una nueva consulta popular. ¿Por qué esta pregunta es de carácter nacional y no solo se consulta a la comunidad que se ubica en ese territorio? Por el interés. ¿Qué es lo que sucede? La Constitución determina cuáles son los temas de interés público o nacional. Y esta fue calificada como tal porque estamos hablando de la política nacional de extracción petrolera. La campaña oficial por la consulta popular del Yasuní arrancará este 29 de julio y se desarrollará hasta el 17 de agosto. Informó Valeria Navarro. Y sectores ambientalistas cuestionan la presencia de empresas chinas en el Yasuní que no habrían cumplido acuerdos. Con ese argumento se demanda se suspenda la actividad petrolera en la zona. Y en respuesta, trabajadores petroleros defienden la explotación cuyo destino se decidirá en las urnas este 20 de agosto. A menos de un mes para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas sobre la actividad petrolera en el ITT correspondiente al Yasuní Amazonía Ecuatoriana, cada cual pretende tener la razón sobre el sí o no. Ambientalistas cuestionan la presencia de empresas chinas en la zona. Las operaciones de las empresas chinas en estos territorios han incumplido ya desde el 2016 muchísimas normativas nacionales respecto a estándares ambientales, a la tecnología utilizada, a la infraestructura que se está utilizando. Entonces también hay argumentos jurídicos que invalidan e ilegitiman la operación en el territorio. Se respaldan en un informe que han realizado denominado China en el Yasuní. Nosotros lo que nos hemos enfocado es si es que China está cumpliendo o no con sus obligaciones internacionales. ¿Y lo ha hecho o no? No lo ha hecho. De hecho, nosotros hemos evidenciado en América Latina con 28 proyectos en 9 países cómo China y sus corporaciones y su banca ha generado un incumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales. Es decir, que no genera todas las medidas necesarias para prevenir la vulneración de derechos humanos y del derecho al medio ambiente. Del otro lado de la orilla, quienes integran la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo cuestionan ese estudio. Ya veníamos anticipando esto porque se venía diciendo que el petróleo del ITT sirve para enriquecer empresas chinas, cuando esto no es real. Quien opera en el ITT es la empresa estatal Petroecuador. Y por tanto, las utilidades producto de la venta del crudo del ITT van enteramente a Petroecuador. ¿Qué es lo que hacen empresas chinas o de cualquier otra nacionalidad en el ITT? Únicamente prestar servicios. Es decir, por ejemplo, las empresas chinas prestan el servicio de alquiler de torres de perforación. Teorías que con el pasar de los días de lado y lado se irán reforzando. Informó Héctor Romero. 7:15. Gracias, amigos, siempre por su sintonía. Les contamos que se dictó prisión preventiva contra el único detenido por el crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue sepultado en un camposanto de la ciudad manabita. En medio del dolor de familiares, amigos y miles de ciudadanos se cumplió esa jornada. Era el momento que nunca querían que llegara, despedirlo para siempre. Al Camposanto Jardines del Edén llegaron miles que lloraban por su alcalde, Agustín Intriago. Él trabajó y vivió para su gente, su pueblo lo clama, su pueblo pide justicia, que esto no quede en la impunidad. Y espero que esto no se quede así, porque él fue un gran niño, lo conocí desde pequeño. Eran instantes de tristeza e impotencia. Sus familiares, amigos y demás funcionarios solo se abrazaban y meditaban sobre los motivos irresponsables de que le hayan quitado la vida al burgomaestre que tenía 38 años. Y cuando ganamos la reelección y la gente le decía, ¿y cuándo vamos a celebrar? Le decía, yo nunca voy a celebrar más que cuando esté sentado en mi casa, es decir, que el legado queda para mi familia y la ciudad. Y recordaron con un video aquel tiempo cuando la pandemia casi apaga su vida
que ahora fue cegada por sicarios. Como moradora de Río 2 me duele en el alma que él lo hayan matado, así por así nomás. Luego de aplausos, homenajes y momentos de dolor, su cuerpo fue sepultado y su esposa también se despedía del amor de su vida. Y de esa manera se cierra un capítulo en la administración municipal en Manta, con un hecho criminal que por ahora tiene varias líneas investigativas y un detenido. Está en la Casa de Salud, no puede nombrar dónde se encuentra por fines de seguridad. Ha sido presentado ante la autoridad competente porque se encontraba con una afectación a la salud de producto del incidente del día domingo. De su parte, la Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que se formuló cargos contra Jean A. por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Manta, y finalmente señala que un juez de garantías penales dictó contra él prisión preventiva. Él aún está inconsciente y se espera su pronta recuperación para que rinda una versión y así obtener más detalles de los autores intelectuales de este hecho violento, informó Charlie Pisa. Y familiares y compañeras del equipo de fútbol sepultaron a Ariana Chancay, la víctima colateral. Culminaba el sepelio del alcalde Agustín Intriago y al mismo Camposanto trasladaban los restos de Ariana Chancay, la joven de 29 años víctima colateral del atentado criminal del que fue blanco el burgomaestre de Manta. Enterarnos de todo eso fue algo muy duro porque absolutamente todas la queríamos. Una líder ante todo, entre el equipo y sobre todo una buena capitana, una buena amiga, una buena compañera. Así sus compañeras de los equipos de fútbol femeninos a los que perteneció y dirigió la recordaron. Ellas también con ese sabor de que la justicia se encargue de sancionar a los responsables. A este pedido se sumaron quienes la conocían por su incansable entrega. Justamente estuvo en el momento equivocado pidiendo un auspicio para jugar para ellos. Un disparo acabó con su vida. Sí, acabó con su vida y con sus sueños, sobre todo. Una joven que no tenía nada que ver, ¿no? Simplemente iba a pedir una ayuda al alcalde, un auspicio. Pero así son los designios de Dios, ¿no? Y llevaron banderas en muestras de afecto que se expresaban en cada metro de la calle que conducía a las puertas del cementerio. Chancay la tarde del domingo estuvo junto al alcalde Intriago, solicitando una fotografía y también respaldo para un proyecto deportivo, hasta que aparecieron los sicarios y balearon al alcalde, y ella fue alcanzada por un disparo. Así fue sepultada en medio del dolor de sus seres queridos, que solo piden al cielo fuerzas para soportar esa dolorosa partida de una joven que tenía grandes sueños para sus familiares y sus compañeras de equipos, informó Charlie Pisa. Varios hechos violentos se registraron en Guayaquil. Un bus recibió ataque con combustible en la vía perimetral. En el sector Puente Lucía, un sujeto arrojó un artefacto explosivo contra una UPC. La policía investiga ya estos ataques. Fue un 25 de julio diferente. Se está prendiendo el bus. En varios puntos de Guayaquil se reportaron ataques contra buses. En uno inclusive lanzaron botellas con combustible cuando el autobús estaba con pasajeros. El hecho ocurrió cerca de la entrada de la 21 en la vía perimetral. Sin embargo, no fue el único ni el último. En otro bus no puede salir de aquí, se está prendiendo el bus. Pues debajo del viaducto de la Prosperina, ciudadanos reportaron el incendio de otra unidad de transporte. Con pocas horas de diferencia, también se informó sobre un bus incendiado en el suroeste del puerto principal. Como comprenderán, miren. A diferencia de los dos hechos anteriores, en este sí se capturaron a ciudadanos para investigaciones. En la 23 y Francisco de Marcos hubo un atentado. Las personas les pudo identificarles en el interior de las mochilas. Se les encontró unas 4 botellas de vidrio. En el interior estaban unas mechas. Aunque lo más grave de la jornada ocurrió en Puente Lucía. Un sujeto arrojó un artefacto explosivo contra la UPC del sector, provocándole serias heridas a un uniformado. Producto del cual existe un señor cabo segundo, Pachicorria Emilio, quien se encuentra con una pequeña esquirla al nivel del estómago. La policía investiga si los hechos registrados durante la tarde del 25 estarían relacionados. Asimismo, ¿quiénes estarían detrás de los ataques que ocasionaron zozobra en la ciudad? Informó Eric Zambrano.
Una jornada de violencia se vivió en Esmeraldas y vehículos quemados, balaceras, evacuación de ciudadanos que cumplían evidentemente sus actividades habituales. Eso fue la tónica del día, dicen ellos, el más violento en esta zona de lo que va del año. Esmeraldas vivió una jornada de terror. Balaceras en diferentes puntos. Una convulsión social. Imágenes dramáticas de un policía a quien le apuntan con un arma en la cabeza tras haberle colocado una bomba en el cuello. Le amarraron las manos. No podía defenderse. No. Yo muero, yo no sé, yo no conozco a nadie. Se salvó de morir, pues tuvieron piedad de él y lo dejaron. Muy cerca de allí estaban niños en las escuelas recibiendo clases. Tuvieron que lanzarse al piso para evitar ser alcanzados por los impactos. Delincuentes fuertemente armados abrieron fuego a plena luz del día. Y en las calles todo era un caos. Vehículos incinerados, un taxi que ardía en llamas, un bus consumiéndose y otros carros particulares que corrieron la misma suerte. A este hombre le quemaron su vehículo y ni siquiera lo había terminado de pagar. Salen vuelta y vienen disparando. Y ahí llegan aquí con una poma de gasolina prendida y se la tiran al vehículo. Cosa que no dieron chance. ¿El vehículo es suyo? El vehículo es mío. ¿Ya lo había pagado, no? Un año, es una deuda, yo tengo una deuda de este carro, no lo he pagado. En la terminal terrestre las operaciones se suspendieron, gente tuvo que ser evacuada. Mientras eso ocurría, los reos se tomaron el patio de la cárcel y la fuerza pública desde el exterior solo veía, pues les era imposible interceder. Allí su vida corría peligro. Los militares y policías, en su afán de controlar la situación, decomisaron 420 municiones que pretendían ser ingresadas a ese centro. Asimismo, decomisaron 84 tacos de explosivos, motocicletas y rollos de mecha lenta que iban a ser empleados por quienes pertenecen a estos grupos de delincuencia organizada. La policía capturó a 2 sujetos acusados de utilizar explosivos en una jornada de violencia que parecía no terminar. Informó Marilyn Jaramillo. Efectivamente, las actividades escolares se suspendieron en Esmeraldas, Atacames y Quinindé. Habrá resguardo policial y militar en Petrogador, en CENEL, la Gobernación y Fiscalía, y también hospitales del Estado como parte de las resoluciones, esto dictadas por el Comité Provincial de Seguridad de Esmeraldas. Tras los hechos violentos en Esmeraldas, se tomaron resoluciones por parte del Comité Provincial de Seguridad, donde consta resguardo militar en las subestaciones eléctricas de Santas Vainas, La Pradera y Tachina por posibles actos terroristas. Manifestar también el resguardo policial y militar a los sectores estratégicos, dentro de los cuales está Petroecuador en la refinería, está CELEC, está la Gobernación, Fiscalía, hospitales y unidades de salud. Se vallará el centro operativo del ECU 911, se resguardarán los alojamientos temporales de las personas que fueron damnificadas por las inundaciones. La suspensión de las actividades escolares en todas las jornadas de las unidades educativas de los cantones Esmeraldas, Atacames y Quinindé hasta segunda orden. Por eso es importante poder sesionar de manera permanente. Se informó además que 5 trampas explosivas en gasolineras fueron neutralizadas durante la jornada de este martes. La situación en la cárcel está controlada pese a que se registran personas retenidas. Al mismo tiempo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas van a contar con más personal para poder atender las demandas ciudadanas, como ya lo manifesté, no solamente es el Cantón Esmeraldas que hemos recibido alerta, sino también el Cantón de Atacames y el Cantón de Quinindé. El comité mantendrá reuniones constantes. Informó Marilyn Jaramillo. ¡Pégate más, pégate más, pégate más! De muertos por los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. La Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de Twitter que son más de 30 los fallecidos en los disturbios y al menos 14 los heridos.
Usuarios de varias ciudadelas aledañas a la penitenciaría del Litoral reportaron sentir la vibración en vidrios y puertas, producto de las constantes detonaciones que se escucharon desde el interior del centro carcelario. El temor se apoderó de familiares de los privados de la libertad, quienes desde los exteriores del recinto carcelario clamaban por información sobre los detenidos. Lo único me dice que están bien resguardados, pero no me puedo quedar tranquila hasta cuando él me coge y me hable o digan algo, pero igualmente está todo feo allá adentro. Sin embargo, el ministro del Interior salió a calmar los ánimos, asegurando que aquellas fuertes explosiones no eran provocadas por los internos. La ciudadanía que esté tranquila, que esas detonaciones lo está haciendo Fuerzas Armadas y Policía justamente para los ingresos, porque estaban muy reforzadas las puertas. Efectivamente, todas las detonaciones realizadas fueron realizadas por los grupos de élites de Fuerzas Armadas, precisamente para poder tomar el control de los ingresos. De acuerdo con el funcionario, las tropas del orden ingresaron poco antes de las 4 de la madrugada de este martes y desde ese momento procedieron a someter a los grupos que estaban generando el caos. La vía Guayaquil-Daule fue cerrada al tránsito vehicular por precaución y recién se dio la apertura pasadas las 8 de la mañana. En este momento están controlados los diferentes presos, las personas privadas de la libertad. Y con la voluntad de la máxima autoridad del país, hoy se ha podido intervenir. Se ha podido intervenir para dar tranquilidad, para recuperar gobernanza, lo que nosotros buscábamos. Y con estas declaraciones se estaba dando por finalizado más de 48 horas de enfrentamientos entre internos. La Fiscalía, mediante redes sociales, dio a conocer que subió a 31 el número de privados de libertad fallecidos, además de 14 personas heridas, incluyendo a un miembro uniformado. De los reportes que tenemos y lo que se puede apreciar, existe ya mal olor. Eso es obviamente de los eventos de ayer. Además de 11 personas heridas, entre ellas un miembro uniformado. Con una esquila, pero esos son temas del trabajo. Informó José Morales. 7:29 en la mañana, el SNAI informó sobre la liberación de 106 agentes que permanecían retenidos ellos en varios centros penitenciarios del país. Sin embargo, en la provincia del Napo, los privados de libertad se han declarado en una huelga y aún mantienen o mantendrían retenidos a 18 servidores. La tarde de este martes, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que se logró la liberación de 106 agentes penitenciarios que permanecían retenidos en varios centros de privación de libertad del país. En Cuenca se llevó a cabo la liberación de 53 vigilantes de la cárcel de Turi, 13 mujeres y 40 hombres. A los exteriores del centro había una aparente tranquilidad y una reducida presencia policial. Los agentes fueron retenidos por 3 días. Fueron liberadas las 40 personas, de las cuales pues son los agentes penitenciarios de seguridad. Estamos de momento con el procedimiento directo con el área de salud. En Machala también se llevó a cabo la liberación de agentes, 15 en total, entre ellos 2 mujeres, una en estado de lactancia. Ya se encuentran cerca de sus familiares, cerca de sus pequeños y además los otros 13 guías también ya están en sus casas. En este centro, la policía recomendó a la Gobernación del Oro la reubicación de la cárcel y su modernización. Sería bueno retomar y en algún momento pensar con las autoridades de que esta cárcel sea reubicada y sea construida de una forma técnica, con elementos disuasivos, con elementos electrónicos que no permitan el ingreso de estos elementos. Sin embargo, las noticias no son tan alentadoras en la provincia del Napo, donde permanecen retenidos 18 agentes desde el día domingo en la cárcel de Archidona. Policía y personal militar resguardan los exteriores del centro penitenciario y han informado que los agentes se encuentran a salvo. No existe agresiones en ningún momento hacia ellos, sino más bien ellos están en sus áreas destinadas para su descanso. Desde la dirección del SNAI se informó que las acciones continúan para retomar el control de las cárceles y lograr así la liberación de todos los agentes penitenciarios. Se ha podido intervenir para dar tranquilidad, para recuperar gobernanza, lo que nosotros buscábamos. Además, se indicó que tras las intervenciones se realizará la reubicación de ciertos PPLs para garantizar la integridad del resto de privados de libertad. Informó Edwin Benalcázar.
Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano, demanda la entrega de información al Servicio de Contratación Pública Sercop sobre la compra de chalecos para la Policía Nacional. Para él existirían irregularidades en el proceso de adjudicación que deben ser investigadas inmediatamente por la Fiscalía. El proceso de contratación de chalecos para la Policía Nacional a cargo de Juan Zapata, ministro del Interior, al parecer no termina por convencer a todos. Luis Altamirano, general en servicio pasivo y excomandante del Ejército Ecuatoriano, es uno de ellos. ¿Observaciones en qué sentido? Mira, ha habido observaciones en términos primero de la entrega de una oferta que se hizo a destiempo y es la oferta que se gana y hay una información privilegiada porque prácticamente se aduce una serie de situaciones sobre un correo que se encontraba mal escrito. Entonces hay una tela de oscuridad en todo esto. Altamirano cuestionó el accionar del secretario de Estado, quien a los vientos hizo público un supuesto soborno del cual habría sido víctima. No podemos nosotros olvidar las declaraciones del ministro que realiza a un medio impreso y en donde señala que se le ofreció una cantidad de $2 millones. Él anuncia de que habían algunos aspectos, especialmente en términos técnicos, que no eran compatibles y que en ese proceso se le ofreció esa cantidad de dinero. Con ese análisis, junto a su abogado Fernando Gándara, demandan al Servicio Nacional de Contratación Pública Sercop la entrega de información para poder sustentar su denuncia en la Fiscalía General del Estado. Hablamos de qué supuesto delito aquí. El delito de omisión de denuncia de parte del señor ministro. El delito de tráfico de influencias que habría facilitado la comisión de contratación de los chalecos en favor de este oferente. Al respecto, en días pasados el Ministerio del Interior defendió el contrato, argumentando que el precio referencial era de 32 millones y la adjudicación final se dio por 25,7 millones, un ahorro a las arcas del Estado de 6 millones aproximadamente, informó Héctor Romero. 7:33, 32 ciudadanos estadounidenses forman parte del Cuerpo de Paz en Ecuador. ¿De qué se trata esta iniciativa? Vamos a contarles a continuación. Son jóvenes estadounidenses que han llegado al país de manera voluntaria para por 3 meses convivir con familias ecuatorianas y capacitarse antes de salir a las diferentes provincias para hacer labor social por 2 años. Y trabajan en proyectos de desarrollo, también son verdaderamente voluntarios, tienen un estipendio pequeño y van por todos lados del país. Ahora están en 15 provincias. En total, son 32 las personas que forman parte de esta iniciativa denominada Cuerpo de Paz del año 2023. Unas participan en programas de salud, otras de jóvenes y familias. Y voy a estar una voluntaria en un colegio técnico y vamos a trabajar juntos para producir productos orgánicos y en las fincas de este colegio, y también voy a enseñar a los niños y las habilidades de vida. Yo voy a trabajar en el proyecto de salud y bienestar. Voy a trabajar con jóvenes y con la población por lo general para desarrollar habilidades de la vida, conocimientos y para apoyarles a vivir vidas exitosas. Las familias que recibieron a estos ciudadanos estadounidenses por 3 meses están muy felices de que desde sus hogares pudieron mostrarles un poco de lo que son los ecuatorianos. Igual como ellos vienen con todas las ganas de ayudar a nuestro país, nosotros les recibimos igual. He tenido voluntarios que han hecho muchas cosas por niños y jóvenes en el país. Ahora mis voluntarios, algunos están en el oriente, y hay una niña que me encanta lo que dice, que ella nunca imaginó estar en un lugar tan mágico como nuestro país, ¿no? Informó Valeria Navarro. En Ecuador existen, amigos, 49,000 personas que viven con VIH-Sida, y aunque la tasa de contagios ha disminuido, esta enfermedad sigue siendo una de las grandes preocupaciones para el Estado. Ahora, ¿qué estrategias de prevención existen en este país? ¿Cómo reducir los contagios? Vamos a contarles en nuestra nota de investigación.
Ser VIH positivo no ha sido el fin de la vida para Kelvin. Él está convencido de que los días no van a nublarse para siempre y que con controles y el apoyo de su familia, la alegría ya no será una esperanza tan lejana. Yo sabía que si tienes una vida sexual activa, cada 3 o 6 meses tendrías que hacerte una prueba. Justo me hice en la Fundación Equidad, me acompañó una amiga y pues salió positivo. Mi amiga no lo creía. Yo en un principio la verdad no le iba a decir a mi mamá. Sin embargo, por azares de la vida se enteró y fue la persona que más me acompañó y que hasta el día de hoy me acompaña. Desde su diagnóstico, Kelvin ha apostado por la empatía, por ser solidario y por apoyar incondicionalmente a quienes padecen esta enfermedad que hasta el momento sigue sin encontrar cura. Yo siempre digo que el conocimiento es poder, entonces desde el desconocimiento, desde la ignorancia, yo discrimino o tengo miedo, ¿no? Entonces lo primero que les diría a las personas que viven con VIH o que tienen un diagnóstico inclusive reciente, que no estamos solos. Sin embargo, la esperanza de hallar la cura hoy parece menos lejana. La Oficina de la ONU para el VIH ha pronosticado que en el 2030 podría llegar el fin de esta enfermedad. Es muy probable que ya las técnicas de tratamiento, sobre todo con trasplante de médula, se abaraten, sean más fáciles, más seguras y podamos tratar a muchos pacientes. El Ministerio de Salud está alineado con el programa de la ONU. Por ello ha redoblado los esfuerzos para prevenir nuevos contagios y atender los ya existentes. Entonces el Ministerio tiene estructuradas 5 pilares fundamentales. Uno es el tema de la promoción y la prevención. Otro es el tema de atención integral. Otro pilar fundamental es bajar el tema del estigma y la discriminación. Y hay un cuarto pilar que es transversal, que son los sistemas de información estratégicos de la respuesta nacional del VIH. La estrategia de prevención del VIH cuenta con un financiamiento de $17 millones, con los cuales se ha adquirido una importante cantidad de pruebas y se ha optimizado la calidad de los retrovirales. Esto nos ha puesto a nivel de la región como uno de los países que ha switchado y que tiene, digamos, casi al 100%, digamos, ya lo tiene al 100% a pacientes con un tratamiento que es mucho más eficaz y mucho más barato. Informó Álvaro Terán.